A partir de este momento, la Superintendencia de Administración Tributaria, precursora de la transparencia en Guatemala, presenta su programa SAT Informativo. Un espacio para informar sobre los temas relacionados con la cultura tributaria y aduanera en Guatemala. Conducido por Brenda Palacios. SAT Informativo. A continuación por Universidad 92.1 FM. Conectados con la realidad. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en una nueva edición de SAT Informativo, el programa oficial de la Superintendencia de Administración Tributaria en coordinación con Radio Universidad 92.1 FM. Les saluda con mucho gusto Brenda Palacios Marroquini, como cada semana junto a mi compañera e intérprete en lengua de señas Arsenia Chila e invitados del programa. Les estaremos compartiendo, como siempre, información útil y actualizada sobre las distintas gestiones tributarias y aduaneras que pueden realizar ante la SAT con el objetivo de fomentar una cultura de cumplimiento voluntario y responsable. Esta noche los invitamos a quedarse con nosotros, ya sea desde su radio o por medio de nuestro canal en YouTube de SAT Guatemala, porque abordaremos un tema muy importante para quienes realizan compras en línea desde plataformas internacionales. El tema de esta semana es aspectos tributarios y aduaneros que deberán considerar al comprar productos importados en línea. Nuestro objetivo con este programa es informarles sobre los principales aspectos aduaneros que deben tener en cuenta al adquirir productos desde sitios como Temu, Amazon, eBay, entre otros. Cómo identificar si su paquete fue retenido por la aduana y qué costos adicionales podrían generarse al momento de recibir sus pedidos. Y para explicarnos más a fondo sobre este tema y resolver dudas frecuentes, esta noche nos estarán acompañando como invitados los licenciados Willy Paredes y Álvaro Izaguirre, representantes de la SAT. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a SAT Informativo. Buenas noches, estimada Brenda, licenciado Álvaro, Arsenia y a cada uno de los estimados contribuyentes que ya están en sintonía en el programa, en donde estaremos abordando información de mucho interés para ustedes, así que los invitamos a que se queden con nosotros. Buenas noches, estimada Brenda y Arsenia, también licenciado Willy Paredes. Es un verdadero gusto saludarles y platicar sobre este tema tan interesante, un tema aduanero, un eje importantísimo en la economía de Guatemala. Y qué bueno que se tengan esos espacios para platicar sobre la importación de mercancías y ahora pues estaremos hablando de la compra en línea. Muchas gracias por la invitación. Gracias, licenciados, por acompañarnos esta noche en SAT Informativo. Para nosotros es un gusto contar nuevamente con su participación en este espacio que tiene como propósito brindar orientación a los contribuyentes en temas de interés general, especialmente en aquellos que, como el de esta noche, pues generan muchas preguntas entre la población. Y bueno, para que entremos en contexto, en los últimos años las compras en línea pues se han vuelto cada vez más comunes. Plataformas como Amazon, eBay, Temu y muchas otras que existen hoy en día pues ofrecen productos que atraen a los guatemaltecos por su variedad, facilidad de compra y precios competitivos. Sin embargo, aunque el proceso de compra puede parecer sencillo, muchas personas no conocen lo que ocurre cuando esos productos ingresan al país. Precisamente en ese punto donde entra en juego la figura de la modalidad courier y todo el procedimiento aduanero que debe cumplirse para que los paquetes lleguen correctamente a manos del comprador, pues desconocer estos aspectos puede generar demoras, costos inesperados o incluso el decomiso de los productos. Por eso es muy importante saber qué documentos se deben presentar, cómo se calculan los impuestos y qué hacer si nuestro paquete es retenido, entre otras situaciones que vamos a estar abordando esta noche. Así que para los oyentes que nos están acompañando y que han comprado o piensan comprar productos en línea desde el extranjero, este programa definitivamente les interesará. Por esa razón considero importante iniciar con una pregunta clave que nos ayudará a comprender desde el principio de qué se trata este tema. Así que, ¿qué les parece, licenciados, si comenzamos explicando? ¿Qué se debe entender por modalidad courier y cómo se relaciona con las compras que realizamos en línea por medio de plataformas como ya lo hemos mencionado, Amazon, eBay, Temu, etcétera?
Claro, Brenda. Bueno, y como mencionabas hace un momentito, desde hace algunos años ha crecido la compra de bienes por medio de páginas de Internet. Hay productos que muchas veces no se consiguen en Guatemala o se cotizan a mejores precios en estas páginas. Entonces, la adquisición de productos en línea, pues también conocida como comercio electrónico, relativa precisamente a este tipo de transacciones, se refiere a la compra de bienes o servicios, podríamos mencionar también en algunas ocasiones, por medio de estas páginas, pero implica la operación entre un comprador aquí en Guatemala y el vendedor, que muchas veces pues no está en Guatemala, sino que son esas páginas que ya mencionamos y donde se realiza un pago en línea, generalmente a través de una tienda denominada virtual o alguna plataforma informática. Y aquí pues también vale la pena indicar que lo recomendable para el comprador es que busque páginas confiables por la seguridad de los datos que va a ingresar en el caso de su tarjeta de crédito o débito, y por eso es importante que se verifique si ese sitio web pues también utiliza medios de pago que ofrezcan ese tipo de seguridad. Pero en pocas palabras podríamos mencionar que en esto consiste este tipo de compras en línea, Brenda. Gracias por esa explicación tan clara sobre la modalidad courier y cómo interviene en las compras que realizamos en línea. Ahora bien, una vez realizada la compra y enviada la mercancía, llega el momento en que el paquete ingresa al país y debe cumplir con ciertos requisitos ante la aduana. Por eso nos gustaría que nos explicaran cuáles son los documentos básicos que debe presentar el comprador para respaldar su compra en línea ante la aduana. Mucho gusto, estimada Brenda. En este caso, previo a responderla a su consulta, quiero también ampliar un poco en relación a la pregunta número 1, ¿verdad? Recordemos que, como ya lo mencionaba el licenciado Álvaro, acá en Guatemala tenemos a la figura 1, que sería el comprador. En el extranjero tenemos la figura 2, quien nos está vendiendo ese producto. Pero para nosotros traer ese producto o esos productos hacia Guatemala, tenemos que también contratar los servicios de una empresa. ¿Qué empresa? Por ejemplo, si estamos hablando de la modalidad courier, en este caso recordemos que una empresa courier tiene que estar aprobada por la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Esto para qué? Recordemos que una empresa courier es un auxiliar de la función pública que está autorizada para poder prestar este tipo de servicios a todos los usuarios que así lo deseen, ¿verdad? Porque recordemos que hay personas que compran en línea y a veces pues se dirigen a empresas que no están autorizadas. Entonces acá hay que tener un poco en este caso de problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo lo hago con una empresa que no esté autorizada, por lo tanto ese producto no va a ingresar a Guatemala, ¿verdad? Entonces, en el portal de la SAT existe una opción que se llama auxiliares de la función pública, y ya vamos a encontrar el nombre de las empresas courier, ¿verdad? Para que ustedes puedan verificar qué empresas están totalmente autorizadas. Ahora bien, en cuanto a esos documentos básicos que se debe presentar, en este caso el comprador, para poder respaldar lo que es su compra en línea, recordemos que previamente se hace el pago correspondiente y, como les mencionaba, tengo que contratar los servicios de una empresa courier, en este caso, y lo que tengo que enviar, por ejemplo, es la factura o las facturas de lo que yo estoy comprando. Ya del resto de documentos se va a encargar, en este caso, la empresa, ¿verdad? Para que también veamos nosotros cada uno de estos puntos al momento de estar haciendo este tipo de compras por internet, y así pues ya la empresa se dedica o se encarga de todo el proceso correspondiente en cuanto a la documentación. Pero esto solo cuando recordemos que lo estamos mencionando bajo la modalidad courier. Entonces tengamos muy en cuenta esta parte, y así que ya solo nosotros nos vamos a dedicar a hacer otras actividades que vamos a estar mencionando más adelante, estimada Brenda. Muchas gracias, licenciado Paredes, por esa aclaración y por habernos indicado qué documentos pues respaldan correctamente una compra en línea de la aduana. Sin embargo, uno de los aspectos que imagino puede generar inconvenientes por las inconsistencias en la información es el valor declarado del producto, ya sea por omisión, error o desconocimiento del comprador. En ese sentido, ¿qué ocurre si el valor declarado del producto no coincide con el valor real pagado? Muy bien, estimada Brenda. Bueno, en ese caso es donde ya se empieza a complicar este tipo de importaciones, ¿verdad? Porque ya como
lo refería el licenciado Willy, pues esas empresas de courier pues tienen que cumplir con todos los parámetros para importar esa mercadería a Guatemala. Es importante dar relevancia a este hecho, ya que pareciera ser algo simple, pero esto podría configurarse ya, digamos, si se tiene una intención de que no coincida, digamos, este tipo de valores con lo que se está pagando en una defraudación aduanera. Es decir, va a pasar al final de cuentas por la aduana, pero se va a hacer de forma incorrecta. Por eso también es importante asesorarse y verificar la tarifa arancelaria que le corresponde a cada producto que se vaya a estar importando. Eso suele pasar y en muchos casos corresponde ya cuando se está internando el producto a Guatemala, pues un ajuste. Se va a verificar en la aduana los parámetros. Un ejemplo que podríamos mencionar, el valor de mercado, analizando que no difiera de lo que le puede resultar lógico a la hora de una importación, ¿verdad? Y que no haya una duda que le pueda generar a la SAT a hacer más verificaciones. Hay que ser claros. Si se detecta que hay dolo, es decir, una mala intención, pues ya se tienen que aplicar las sanciones correspondientes. También es importante lo que establece la normativa aduanera en ese sentido, y si el valor pues no supera más de $3,000, pues correspondería a una multa, ya a la hora de que se configurara una defraudación, ¿verdad? Pero si supera ese monto, pues podríamos estar hablando ya de un delito que ya tendría una pena de carácter judicial. Gracias entonces por esa aclaración. Pues lo importante, nos queda claro lo importante que es declarar correctamente el valor del producto, ya que eso puede influir directamente en los trámites aduaneros. Por cierto, otra duda que puede surgir para quienes compran en línea es que no siempre está claro cuándo un paquete debe pagar impuestos y cuándo no. Por eso les consulto, ¿cómo se determina si un paquete está sujeto al pago de impuestos o si queda exento? Con mucho gusto, estimada Brenda, les comento a nuestros estimados contribuyentes que en este caso, todos los productos que en este caso pagan lo que es el impuesto al valor agregado, que es el IVA, ¿verdad? Para que también nosotros tengamos en cuenta este punto. Lo que varía un poco es en cuanto a los derechos arancelarios a la importación. Esto depende mucho. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos que conocer cuál es la naturaleza del producto, ¿verdad? Porque recordemos que hay productos que no pagan los derechos arancelarios, otros pagan un 5%, otros un 10%, un 15%, ¿verdad? Entonces recordemos que, por ejemplo, lo que es tecnología, hablando de teléfonos, una computadora, en este caso solo paga IVA. Y cuando ya hablamos, por ejemplo, de ropa, zapatos, en este caso sí pago lo que es el IVA, como que en este caso los derechos arancelarios, ¿verdad? En este caso para que también evaluemos cada uno de estos puntos. Ahora bien, tomando en cuenta todo lo que ingresa bajo la modalidad courier, esto pues está sujeto al pago de impuestos, ¿verdad? Independientemente si es para uso comercial o para uso personal, tengo que pagar impuestos, ¿verdad? Recordemos que cuando está exento es cuando la persona, por ejemplo, sale de viaje y trae de repente mercancías distintas a su equipaje. Entonces ahí hay ciertas cantidades o ciertos valores para determinar, ¿verdad?, si pues está exento del pago de impuestos, como también verificar las condiciones que se necesitan para poder gozar de esa exención. Pero en este caso, bajo la modalidad courier, acá todos los paquetes pagan impuestos, ¿verdad? En este caso, para que también veamos estos puntos. Y acá, en esta modalidad, se trabajan dos tipos de declaraciones. Una que es de oficio, la famosa OEA, ¿verdad? Que este documento pues lo trabajan en aduana, ¿verdad? Es totalmente el documento que trabaja es el que le queda el respaldo a la persona que está comprando. Recordemos que en courier son varias las personas, en este caso vienen en paquetes consolidados. Acá en aduana pues se hace la desconsolidación. Puede ser de que en ese mismo paquete vengan, o en ese mismo bloque, digámoslo de esa forma, vengan para 100 clientes, ¿verdad? Entonces al final de cuentas pues se le va a hacer una declaración de oficio siempre y cuando es el valor del producto que trae esa persona no exceda de los $1,000. Caso contrario, en este caso, si el producto es mayor a los $1,000, tiene que salir el producto con una DUCA. ¿Qué es una DUCA? Es una declaración única centroamericana, ¿verdad? Pero esta ya no se trabaja en aduana. Es decir, que tienen que contratar los servicios de un agente aduanero para que pueda trabajar este documento y así pueda salir los productos de la aduana.
Entendido, entonces queda claro que pues todos los paquetes que están sujetos a esta modalidad, digámoslo así, pues sí se pagan impuestos y que también pues depende de ciertos criterios. Pero bueno, cuando efectivamente corresponde pagar, es importante que el comprador también tenga claridad sobre qué tributos debe cubrir y cómo se determina este monto. Así que podrían explicarnos qué tipo de impuestos deben pagarse al recibir un producto comprado en el extranjero y cómo es que se calcula. Claro, Brenda, y el seguimiento de lo que mencionaba el licenciado Willy, pues va a depender del tipo de mercancía que se esté importando. Podríamos mencionar que en promedio podríamos estar hablando de un 27%. ¿Cómo se integra ese 27%? El IVA, el 12%, más los derechos arancelarios a la importación, el famoso DAI. Esto va a depender del producto que se esté importando. Digamos, si fuera ropa, por ejemplo, estaríamos hablando de un 15%. Y aquí pues no se calcula con base al peso que tenga el producto, sino al precio final del producto que se esté importando. Aquí podemos mencionar que se podría calcular de la siguiente forma. Vamos a tomar como referencia el valor CIF, que significa costo de la mercadería, más seguro, más el flete internacional, y el DAI, que les mencionaba, los derechos arancelarios a la importación, que sería el porcentaje o arancel que se va a aplicar. En este caso, un 15% en el ejemplo que les estoy mencionando. Voy a realizar, digamos, alguna suposición con una cantidad redonda. Imagínense que sea un traje que cueste unos $500 al tipo de cambio del día, digamos que sea 7.67, estaríamos hablando de 3.835 quetzales. Aplicándole el 12%, tendríamos 460 quetzales de IVA. Ahí tenemos el 12%. Y es importante indicar que ese IVA se podría aprovechar en la planilla del IVA de la persona que lo está trayendo para su consumo personal, digamos, para su uso personal. Porque mencionábamos que la ropa también debe pagar los derechos arancelarios a la importación, regularmente un 15%. Entonces, siempre tomando esta referencia de los 3.835 quetzales que podría costar un traje, digamos, que costara $500, estaríamos hablando que de DAI serían 575.25. Digamos, es una forma sencilla de poder realizar el cálculo y también, digamos, ya los costos que el courier podría incorporar, que esto ya es ajeno a la materia tributaria, pero también es importante preguntar antes de traer un producto cuánto le va a cobrar el courier, ya propiamente por los honorarios que ellos van a incurrir en la realización de este servicio. Gracias por esa explicación pues tan clara sobre los impuestos aplicables y cómo se calculan. Ahora bien, se han dado casos en los que el comprador se da cuenta que su paquete pues no ha llegado en el tiempo esperado y comienza a sospechar que algo ocurrió tal vez en el proceso aduanero. En ese sentido, ¿cómo puede una persona saber si su paquete fue detenido y sobre todo, qué señales pueden indicar que un paquete fue retenido por la aduana y qué debe hacer el comprador en esos casos? Con mucho gusto, estimada Brenda. Les comento, estimados contribuyentes, cuando se hace la compra de un producto en línea de otro país, pues ingresa a lo que es a la aduana y todos los productos pasan un proceso de análisis de riesgo, ¿verdad? Esto es lo que conocemos como selectivo. Por otro lado, en este caso, pues ya tenemos un color, en este caso son dos colores, uno es rojo y uno es verde. En el caso de que el selectivo sea color rojo, ¿verdad? En este caso, sí es revisado por el personal de aduanas, ¿verdad? En este caso se hace una revisión físico-documental, verificando que se haya pagado correctamente los impuestos. Por otra parte, tenemos el color verde. En este caso, son cuando los productos no son revisados por parte de SAT, únicamente pasan por revisión, ¿verdad? Para la confirmación de su producto y así terminar con el proceso de salida de los productos de la aduana, ¿verdad? En este caso, para que también se puede evaluar que es así cuando la SAT va a determinar si su producto va a necesitar que sea una revisión físico-documental o únicamente si es selectivo verde, pues tiene que pasar por la garita de confirmación a culminar con el proceso de retiro de los paquetes que contienen su producto. Entiendo, queda claro entonces que estar atentos a las notificaciones y actuar a tiempo puede marcar esa diferencia cuando un paquete es retenido.
Pero más allá de reaccionar, también es importante prevenir. Por eso, para evitar que se presenten este tipo de situaciones, ¿qué recomendaciones deben seguir los compradores para evitar demoras o decomisos en la entrega de sus paquetes? Muy bien, Brenda, y aquí como mencionábamos, pues con el courier, pues hay que tener una comunicación en tiempo real en todo momento, ¿verdad? Porque en algún momento, quizá por la aerolínea, tuvo alguna retención, podría ser que los permisos arancelarios pues no estaban de forma correcta, se tiene que requerir la guía aérea, entonces sí se tiene que tener esa comunicación con quien está prestando ese servicio de courier, consultar en aduana con los documentos de soporte, por ejemplo, la factura, la lista de empaque, etcétera, si se cuenta con todos esos documentos para poder verificar de una forma más rápida. Si por la naturaleza o monto de lo que se está importando también pues requiriera la intervención de un agente aduanero, como mencionaba el licenciado Willy anteriormente, también es importante apoyarse en ellos, ¿verdad? Para poder dar este seguimiento y poder dar y traer ese producto sin ningún inconveniente y verificar qué es lo que pudo haber sucedido. Sin duda, las recomendaciones que nos han compartido pues son clave para evitar complicaciones en el proceso de entrega. Sin embargo, también es importante identificar qué es lo que usualmente se hace mal para que los compradores pues estén más atentos y no repitan esos mismos errores. Por eso, según su experiencia, podrían compartirnos cuáles son los errores más comunes que cometen los usuarios al comprar en línea desde el extranjero y cómo pueden evitarlos. Mucho gusto, Brenda. Una pregunta muy importante en relación a esos errores que suelen cometer algunos usuarios al momento de realizar sus compras. Les puedo mencionar algunos, ¿verdad? En este caso, pues, donde no se verifica los costos adicionales, es decir, que solo ingresan a la página de la plataforma que van a comprar su producto, pero no analizan o no ven esos costos adicionales que estos conlleva, ¿verdad? Tomando en cuenta que además de los impuestos que se deben pagar, en este caso, la empresa pues también va a cobrar ese servicio, ¿verdad? De hacer el traslado, lo que es el flete de esos productos hacia Guatemala. Entonces, para que también veamos cada uno de estos puntos, como también va a depender si usted, por ejemplo, quiere llegar a la empresa a traer el producto o de una vez a la puerta de su casa le puede llegar, pero esto pues sabemos que genera un costo adicional. Otro de los errores es no leer las políticas de devoluciones, ¿verdad? Sabemos que a veces cuando creo que a la mayoría les ha pasado que les viene un producto, no era el que querían, ¿verdad? Pero cuando ya lo quieren cambiar, no se puede. ¿Por qué? Porque en la política decía que no había cambio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta cada uno de estos puntos también al momento de estar haciendo este tipo de actividades. Otro de los errores es que no revisan, ¿verdad? Los tiempos de entrega. A veces quiero comprar algo hoy y ya lo quiero para mañana, ¿verdad? Entonces también tenemos que evaluar y conocer cada uno de estos factores que cada una de las plataformas es diferente, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer, por lo menos nos dan un aproximado de tiempo en que el producto puede estar acá en Guatemala, pero también esto requiere que la revisión tanto en aduanas sea también un poco rápida, ¿verdad? Que al final de cuentas pues es demasiado este tipo de procesos ingresan a Guatemala, muchas personas pues compran a través en línea y hay que tomar como referencia cada uno de estos puntos. Gracias por esa orientación tan útil sobre los errores pues más frecuentes. Pues identificarlos es sin duda una herramienta valiosa para evitar contratiempos. Y hablando de compras, sabemos que durante esta época del año muchos guatemaltecos aprovechan su bono 14 para adquirir productos en línea, lo que imagino incrementa el movimiento de paquetes en las aduanas. Por eso, y pensando en este escenario, me gustaría preguntarles ¿qué consejos clave brinda la SAT para recibir los paquetes a tiempo y sin contratiempos? Claro, Brenda, y como todo proceso, quizá en la primera ocasión pues existan dudas, pero en el portal de SAT quiero mencionarles que tenemos un apartado de aduanas. Ahí encontraremos información muy importante que nos puede ayudar a realizar estos trámites. Esto, como decimos coloquialmente, pues es pura práctica. Ya conocemos, quizá ustedes tienen amigos, ¿verdad? O familiares que ya han realizado este tipo de importaciones, ya lo hacen de forma bastante sencilla. Podemos apoyarnos en ellos para que nos den alguna recomendación, pero también es importante, como decía el licenciado Willy, ver bien qué es lo que se va a traer, definir cuáles son las reglas internacionales de lo que vamos a importar, conocer cuáles son los tiempos
que podría demorarse una importación. También los costos propios, los costos conexos que podrían darse en este tipo de importación, la logística y todo lo que conlleva traer un producto a Guatemala para poderlo utilizar ya en el país. Esto pues se va a determinar, ¿verdad? De qué manera se va a importar, y para eso pues se contrata a estos courier que mencionábamos anteriormente. Gracias, licenciados, entonces, por cada una de las respuestas que nos han brindado esta noche. Sin duda, la información que estuvieron compartiendo ha sido de gran utilidad para orientar a nuestros oyentes sobre los aspectos que deben considerar al realizar compras en línea desde el extranjero y cómo actuar ante situaciones comunes como el pago de impuestos, la retención de paquetes o la presentación de documentos ante la aduana. Sin embargo, también sabemos que pueden surgir dudas más específicas según el caso de cada persona. Por eso, antes de finalizar, agradecería si pudieran compartir con nuestra audiencia los canales oficiales que ofrece la SAT para recibir orientación personalizada sobre la modalidad courier y resolver dudas sobre compras en línea. Claro, estimada Brenda, en este caso recordemos que la Administración Tributaria tiene una variedad de canales de comunicación, en este caso, para poder resolver todas las dudas que puedan tener. Por ejemplo, tenemos el 1550, que es el Contact Center. También ahora contamos con WhatsApp, ¿verdad? Sabemos que a las personas se les hace más fácil escribir, ¿verdad? Entonces tenemos acá el WhatsApp 2217-4090. Pueden escribir para poder ahí sí que realizar su consulta y con mucho gusto se le va a dar la respuesta correspondiente. También tenemos el correo electrónico de ayuda@sat.gov.gt. Toda consulta, pues en este caso, pues debe ser por estos medios, ¿verdad? Y así evitar caer en ese tipo de estafas, ¿verdad? Para cualquier consulta que usted pueda tener. Estos son los canales oficiales que tiene la Administración Tributaria y así pues usted pueda cumplir con estas obligaciones, ¿verdad? Gracias, esperamos que hayan tomado nota de la información, pues lamentablemente hemos llegado al tiempo límite del programa y no me gustaría despedir el mismo sin antes brindarles una vez más el tiempo a nuestros invitados para despedirse de quienes estuvieron acompañándonos durante esta transmisión. Bueno, muchas gracias, Brenda, y como siempre un agradecimiento a Arsenia y a Willy que nos acompañan en este programa. Gracias por la invitación, a todos los oyentes de Radio Universidad por escuchar este programa. La radio sabemos que tiene gran alcance y hasta donde esté llegando esta transmisión pues les enviamos un cordial saludo. Quisiera despedirme también con esa recomendación de que cuando ustedes contraten, digamos, una persona que les va a traer este tipo de productos a Guatemala, siempre confronten la información, ya lo mencionábamos que está en el portal de SAT, en el apartado de aduanas, para ver si es congruente lo que les están diciendo, si no les están cobrando algo exagerado, digamos, por algo que podría ser tan sencillo, que ustedes mismos podrían, digamos, tener esta información y ya confrontarla y ya llegar con toda esa investigación antes de realizar una compra. Muchas gracias, espero que tengan buena noche. También, estimada Brenda, licenciado Álvaro, Arsenia, agradezco este espacio, también a otros estimados contribuyentes que nos acompañaron en esta oportunidad, así que les deseo una feliz noche a todos. Gracias, licenciados Willy Paredes y Álvaro Izaguirre. Agradezco profundamente su participación en esta edición de SAT Informativo y el valioso aporte que nos han brindado al compartir información clara y práctica sobre este tema. No me cabe duda que a partir de esta conversación muchos de nuestros oyentes comprenderán mejor los pasos que deben seguir al hacer compras en línea por medio de plataformas internacionales, cómo evitar inconvenientes con sus paquetes y qué responsabilidades deben cumplir para que sus productos lleguen sin demoras ni contratiempos. Con esta importante información nos despedimos agradeciendo el apoyo de Radio Universidad 92.1 FM, así como la coordinación de mis compañeros para la transmisión de este programa a través de nuestro canal de YouTube, SAT Guatemala. Nos despedimos su servidora Brenda Palacios Marroquín y mi compañera Arsenia Archila, intérprete en lengua de señas. Los esperamos el próximo martes con más información y recuerden siempre, mantenerse informados es clave para el cumplimiento tributario y aduanero. Hasta pronto. Hemos analizado los rubros de la temática tributaria y aduanera. Le invitamos a sintonizar nuevamente SAT Informativo el próximo martes a las 19 horas, solo por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.